Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el profeta Dumar Fuenmayor, pastor de la comunidad de fe La Casa del Gran Rey. Hoy quiero seguirles compartiendo la palabra de Dios, las bendiciones de Dios, que tienen como propósito darnos dirección en todas las cosas que hacemos. Tienen como propósito darnos comprensión del mundo espiritual, de la persona de Dios, de nosotros y del propósito que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Y quiero utilizar Mateo capítulo 13 como un fundamento importante para nuestro crecimiento como hijos de Dios, como creyentes. En este capítulo 13 se hablan de muchas parábolas, pero todas ellas hablan del reino. Quiere decir entonces que las parábolas tienen el objetivo de comparar de las cosas naturales, de cosas y hechos naturales, para poder dar un entendimiento de lo que es el reino. Básicamente, para no complicarnos con el hebreo ni con el griego, ese es el significado de una parábola. Es la comparación del mundo natural para explicar algo espiritual, o para poder explicar algo del mundo espiritual, del reino de Dios, se utiliza algo natural, algo de lo que estamos acostumbrados, de lo que estamos relacionados. Entonces, aquí en esta parábola el Señor comienza a abrir su boca, a revelar cosas impresionantes, y comenzó con la parábola del sembrador. Los discípulos se percatan que el Señor estaba hablando en parábolas y ellos no sabían por qué. En el versículo 10 le hacen la pregunta: Señor, ¿tú por qué hablas en parábolas? ¿Por qué estás hablando en parábolas? Y el versículo 11, el Señor les responde y le dice, y les contestó diciendo: a ustedes se les ha concedido entender el misterio o los secretos del reino, dice otra versión, pero a ellos no les ha sido concedido, porque a todo el que tenga se le dará y tendrá hasta rebosar, pero al que no tenga, aún lo que tenga se le quitará. Entonces, aquí comencé a razonar y a pedir dirección del Señor. ¿Qué es aquello que una persona debe de tener para que le sea añadido hasta rebosar? ¿Y qué es aquello que una persona, aunque tenga, lo que tenga, se le va a quitar? Si no, dice aquí la Escritura, y aún el que no tenga, lo que tenga se le quitará. Entonces comencé ¿qué es esto? ¿Qué está aquí? Pareciera que hay una contradicción. No, la respuesta de esta verdad, ¿qué es lo que una persona, si tiene, se le dará, y si no tiene, aún lo que tenga, se le quitará? La respuesta está en el propio contexto de la Escritura. Recordemos que el Señor vino a enseñar todas las cosas, nos vino a revelar. El reino de Dios es una revelación del entendimiento y del conocimiento de Dios. Es por eso que cuando nosotros nos acercamos y el Espíritu de Dios nos ayuda a entender todas las cosas, lo que vamos a ir comprendiendo es impresionante, porque el Padre nos va a ir añadiendo y dando las verdades espirituales que están escondidas para las personas que no tienen comunión con Él. A menos que tú hayas sido escogido por el Padre, va a ser imposible que conozcas y entiendas lo que el Señor realmente vino a hacer, está haciendo y hará. Entonces aquí en el versículo 18 comienza pues a darle la explicación de la parábola que nadie entendía. Pero ellos, por causa que eran sus discípulos, el Señor le dijo: a ustedes se les ha sido concedido conocer, entender, tener una comprensión de lo que es el reino de Dios, de sus secretos, porque esos secretos están reservados para nosotros, para ti, para mí. Entonces aquí en el versículo 18 comienza a desglosarlo, comienza a explicarlo, y llega a un punto clave. En el versículo 23 dice: pero la que fue sembrada en tierra fértil representa al que escucha la palabra y la entiende, fructifica y se produce, y produce al 100, al 70 y al 100. Entonces, esta pregunta que le hicieron los discípulos al Señor, aquí mismo el Señor se la responde. Porque para nosotros poder caminar en el reino de Dios debemos de tener el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Yo hablo y creo que es aquella iluminación que Dios le da a sus palabras para que nosotros podamos darle una aplicación correcta. Es aquella revelación, aquel entendimiento, porque recordemos que toda la palabra es revelación de Dios. Toda la palabra está revelada aquí. Ahora, no todos tienen el entendimiento, no todos la comprenden. Y ahí es interesante ver que el Señor está diciendo: aquel que tenga un entendimiento se le va a añadir y va a rebosar de conocer muchos misterios más, muchos secretos más que están reservados para aquellos que tienen el entendimiento. Pero el que no tenga entendimiento, aún lo poco que conozco, aún lo poco que sepa, dice, le será quitado. Ahora,
¿quién se lo quita? Aquí dice que es el propio enemigo, que vinieron las aves del cielo, aquel que dice aquí en el versículo 18, 19, dice, cualquiera que escuche la palabra del reino y no la entiende, escuche, el que la escucha y no la entiende, todos la escuchan, pero no todos la entienden. Entonces aquí está diciendo que el que la escucha y no la entiende, llega el maligno y arrebata la palabra que había sido sembrada en su corazón. Escuche bien, está el que tiene entendimiento y se le va a dar más, porque esa es la buena tierra. Y cuando yo me puse a buscar quién es el que tiene la buena tierra, quién representa la buena tierra, bueno, aquellas personas, me gustó mucho ese significado cuando comencé a escudriñar esa palabra, quién es el que tiene buena tierra. Buena tierra, quién es el que hace buenas obras, el que se porta bien, el que se reúne los domingos, el que se bautiza, ¿no? Buena obra es, según el diccionario Vine, Jen Strong, buena tierra es una persona a quien el Espíritu Santo de Dios previamente ha preparado el corazón para que reciba la palabra y pueda entenderla. Esa es una persona que tiene buena tierra. Esa es la persona que tiene o que representa la buena tierra. Entonces, una persona que entiende la palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que le será añadido más. O sea, el Padre le abre el entendimiento y la comprensión para que pueda comprender, todo lo que tiene y todo lo que puede y todo lo que el Señor quiere hacer con él. Pero al que escucha la palabra y no le entiende, dice la Biblia que viene el enemigo y le quita aquella palabra que fue sembrada. Entonces, es interesante cómo el propio Señor nos clarifica que no toda persona que escucha realmente va a entender la palabra. Y de ahí es donde se desprenden todas estas religiones, dogmas y filosofías de hombres, personas que tuercen la palabra, estudian aún teología. Y este tipo de personas que estudian teología, no es que la teología sea mala, sino estoy hablando de aquellas personas que creen que por tener un título teológico ya son pastores, ya son ministros, ya son profetas, apóstoles y evangelistas. La Biblia dice que quien llama a ser apóstol, evangelista, pastores y maestros es el propio Dios. El Espíritu de Dios es quien separa, llama, prepara y envía a sus hombres, a sus escogidos para que cumplan un propósito, para que anuncien las verdades del reino. Entonces, pero no todo el que anuncia la verdad, o no todo el que tiene, o el que está anunciando la palabra de Dios, realmente tiene el entendimiento. Y aquí lo vemos, y aquí en esta tierra lo vamos a experimentar. Falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas. O sea, siempre está lo verdadero y siempre está con lo falso. Y a la propia parábola de aquí de Mateo 13 lo explica, la cizaña con el trigo. Dos semillas que se parecen, pero son totalmente diferentes, porque la semilla del trigo representa a los hijos de Dios y la cizaña representa a los hijos del diablo, porque la propia Escritura, el propio Señor lo explicó de esa manera. Entonces, ¿quién es aquel que tenga, recibirá más y rebosará? El que tenga el entendimiento que solamente el Espíritu de Dios da. ¿Y quién es aquel que escucha la palabra y no la entiende? Aún lo que tenga se le va a quitar? El que no le entiende. El que no entiende la palabra, dice la Biblia que aún lo poco que tenga le será quitado. Entonces, ha sido una gran bendición compartirles brevemente esta bendición de Mateo capítulo 13, que estoy seguro que va a añadirle la que ya usted sabe, y la que ya yo conozco también a mí me va sumando poco a poco. Así que el Señor siga haciendo cosas maravillosas con nosotros. Recuerde, por supuesto, suscribirse a nuestro canal YouTube, La Casa del Gran Rey, darle a la campanita para que podamos ir creciendo, ir extendiéndonos para llegar a todas aquellas personas que Dios ha determinado. Bendiciones, que el Padre siga haciendo cosas maravillosas con nosotros. Recuerde que Dios es bueno y bueno en gran manera. Chao, chao.